viernes, casa de oración, nuestra hermana Ethel y su familia. Y estamos estudiando siempre los fundamentos de la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Queremos que se vayan acercando nuestros hermanos, llegando, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a comenzar de regreso, versículo de memorización. ¿Quién se memorizó el versículo? Ya van 3 semanas. Ya con esta clase como hoy, ¿verdad? Yo creo que ya sabemos el versículo. Y si no, vamos a repasar todo juntos para que no se me entristezca, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, ¿cómo comienza el manual de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Está bien? Sí. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Hermano, ¿no es eso? Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y está en 2 Timoteo 2:15. Entonces, vamos a pasar nuestro hermano pastor nos enseñó, estuvimos hablando de por qué aprender la Biblia y cómo aprender la Biblia. Entonces, eso fue lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, cómo aprender la Biblia y por qué aprender la Biblia. Y también aquí en la letra B, léala, ¿verdad? Bienaventurado dice el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque los tiempos están cerca. Entonces, ¿qué escribió hermana en su renglón? Dice que le escriba Apocalipsis 1:3 en sus propias palabras. Sí. Yo le escribí, será bienaventurado el que se instruye en la palabra de Dios y espera la venida de Cristo. Ok. ¿Y hermana Isabel? Y yo lo escribo. Debemos estar preparados porque Cristo viene, sus profecías se están cumpliendo. Ok, bueno, por los que no escribieron, aquí donde nosotros tenemos, dice, cuando usted lee y obedece la palabra de Dios, usted será bendecido. ¿Ok? Agregue también ahí, póngale eso ahí. Entonces, hablando sobre leer la Biblia, espero, cuando usted lee y obedece la palabra de Dios, usted será bendecido. Acuérdese eso. Usted lee, ese es el énfasis. ¿Qué dice la letra B, perdón? De leer, ¿verdad? Lea su palabra, lea su escritura. Por eso dice que es un bienaventurado el que lee la palabra de la profecía. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿está sacando tiempo para leer su escritura? ¿Está tomando tiempo para leer su palabra, verdad? Tiene que tener tiempo de oración para acercarse a la escritura. Tiene que tener tiempo de oración y confesión, ¿verdad? Antes de empezar a leer la palabra de Dios, que no se le olvide eso. Y después lea su Biblia, ¿verdad? Entonces, acuérdese, saque un tiempito también para tener su horario de lectura. Saque tiempo. Usted tiene que tener ese tiempo para leer su palabra todos los días. No solo los miércoles cuando se congrega uno
la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Ese es el énfasis de leer su palabra. ¿Y cómo va a leer su palabra? En orden, ¿verdad? Usted puede empezar leyendo su escritura por medio de agarrar un libro, puede ser Juan, puede ser la carta de Efesios, puede ser Romanos si quiere, pero usted tenga un tiempo y léalo. El énfasis que hace el expositor de la lectura es que usted lo haga por un mes, se dedique todos los días. Lea Efesios 5 versículos, 5 capítulos, Juan 5 capítulos, o el Evangelio de Juan 21 capítulos, pero el enfoque es lea todos los días. Lea, ¿verdad? Ese es el énfasis. Sigamos con el número 2. Énfasis número 2 dice: aquel le dijo Pablo a Timoteo que le prestara atención. Primera de Timoteo 4:13. Habla su escritura. Primera de Timoteo 4:13. Y con sus propias palabras, con sus propias manos, él escribió ahí, hermana Doris. Sí. ¿Qué usted escribió ahí, hermana? Escribí a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Ok, muy bien. Hermana Isabel, vamos a revisar. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Ok, me parece bien. ¿Me puede leer el capítulo 3, hermana? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. ¿Se fijan? Ocúpate en la lectura. El enfoque aquí es la lectura. Lea su palabra de Dios. Tenga un orden, tenga tiempo, ¿verdad? Entonces usted escribió ahí, dice, ¿cómo escribió sus propias palabras, hermano? A la lectura, la enseñanza y la exhortación. Aquí en nuestro manual dice a la lectura también, a la lectura pública de la escritura, a la exhortación y la enseñanza. Muy bien. Entonces, dice, si usted no tiene un plan de lectura diaria, comience con el Evangelio. ¿Por dónde va a comenzar? Por el Evangelio de Marcos o Juan, leyendo 2 capítulos cada día. Lea 2 capítulos cada día o lea todos los 5 capítulos, 6 capítulos, pero comience. El punto es, comencemos, porque ese es el enfoque. El enfoque es ese, que tengamos nosotros tiempo de leer la palabra de Dios. Un tiempo, sacar tiempo. Porque si usted no tiene tiempo, si usted no da tiempo a la lectura, o si usted no tiene deseo de leer la palabra de Dios, hay un problema ahí. Tiene que revisarse, examinarse. ¿Por qué no tengo deseo de leer la Biblia? ¿Por qué no leo la Escritura? ¿Verdad? Tiene que tener ese deseo. Porque esa es una característica de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, que tiene ese deseo de aprender más del Señor, de buscar más del Señor cada día. Vamos a entrar a la letra C. Estúdienla. Hechos 17 de 10 a 11. ¿Cómo estudiar la Biblia? Estudie su Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bendiciones, hermano Pedro, bienvenido. Estamos en la página 25, estamos en la letra C, hermano Pedro, de estudie la Biblia. Estúdiela. Hechos, el que tiene Biblia, Hechos 17,
del 10 al 11, los dos hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Se fija, estas personas nos da ese ejemplo de que ellos escudriñaban, porque para ellos de todo eso eran nuevas noticias para ellos. Escuchar el Evangelio, estos hermanos, ellos conocían el Antiguo Testamento, pero ellos al escuchar de Jesús, que Él era el Mesías y que había resucitado y que en Él había vida, para ellos eso era nuevo, y ellos venían y se aseguraron si en verdad estaba esa profecía ahí de lo que ellos habían aprendido, ¿verdad? Entonces vemos ahí que ese es un ejemplo que nos da de que ellos buscaban, leían, escudriñaban todo lo que estaban escuchando de Pablo. Entonces ahí en Hechos, en el número 1, 17-11, que escribió hermano Pedro, según sus propias palabras. Dos rasgos demostraron los bereanos mientras recibían la palabra de Dios. ¿Qué escribió con sus propias palabras, hermano Pedro? De hecho, ¿qué? Estamos en hacer, estudie la Biblia, estúdiela. ¿Qué página tiene? La 17. En el número 1, según Hechos 17:11, que dos rasgos demostraron los bereanos mientras recibían la palabra de Dios. ¿Qué escribió con sus propias palabras? Con su propia mano. Hermana, ayúdenle al hermano Pedro, hermana Isabel. Yo escribí que prestaban atención y revisaban lo que les enseñaba. Ok. Hermana Ethel. Prestaban atención y revisaban en la Biblia lo que les enseñaba. Rigo. No lo escribiste. Ahorita te vamos a buscar acá. Pedro, ¿ya se buscó? Ya. ¿Qué escribió? 3 semanas. ¿Qué escribió Pedrito? Yo escribí pues las palabras de Dios y de estar bien y con Él y estar siempre en la presencia del Señor. Ok. Bueno, escriban ahí, hermano, con ansias, examinando las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Con ansias, examinando las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Hermanos, saquen tiempo para leer la Escritura. Hermanos, saquen tiempo para dediquenle tiempo a estos estudios, que es muy importante. Al estar aprendiendo estos principios, al estar aprendiendo la importancia de escudriñar, de leer la palabra de Dios, es muy importante para su vida espiritual. Prepárese, lea la Biblia, escudriñe la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia. Hermano, ese es el Evangelio que nosotros todos los días tenemos que estar en la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué va a estudiar la Biblia? Para conocer más de Dios. ¿Para qué va a estudiar la Biblia, hermana Edgar? También para conocer
Isabel, ¿te ayuda al hermano? Para conocer a Dios y saber más de la vida de Dios, pues Señor. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue de su vida de él? Que fue todo lo que pasó con nosotros, ¿sí? Sí. Lo que él vivió. Eso es. ¿Sí? Hay que conocer más de Dios para todos los días irnos despojando del pecado, para agradarle a Dios, para conocerle, para agradarle a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Sigamos, número 2 de la letra C. Estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Usted puede hacerlo también biográficamente, dijeron. Por ejemplo, tome la vida de David, ¿verdad? O la vida de José, o la vida de quién más, de Sansón. Pero usted tome su tiempo, ¿verdad?, a estudiar la Biblia, en orden, biográficamente. Tome ese tiempo. ¿Escucharon el mensaje? Pero como que no lo ha escuchado, ¿va, Pedrito? Ánimo, hermano Pedro. Acuérdense que él dio como herramientas, libros, ¿verdad? Acuérdense que él dio libros comentarios, agarraron sus apuntes, tienen sus apuntes, y espero que vengan con preguntas también. Este no es un sermón, este es un estudio que esta es la intención de este estudio, por eso yo les estoy preguntando, que escribieron, porque de eso se trata esta dinámica, de todos vamos a trabajar juntos para aprender. Esto no es un sermón, que no voy a estar yo aquí hablando y hablando. No, aprendamos para que crezcamos, para que conozcamos cada día más del Señor, para que aprendamos a manejar la palabra de Dios para el día que llegue la prueba, llegue la tentación, llegue la pérdida de trabajo, llegue la pérdida familiar, lleguen los problemas en su vida. Miren, tiene una herramienta para ir a ella. Y ahí está la palabra de Dios que te va a consolar, te va a ayudar, te va a guiar. La palabra de Dios nos afrenta a quienes somos realmente. ¿Me entienden, hermano? Tenemos que buscar la palabra de Dios todos los días. Es importante eso. Proverbios 2:4. Bueno, Pedro, Proverbios 2:4. Con sus propias palabras, hermana Ethel, ¿qué escribió Proverbios 2:4? ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento? Es la pregunta. Escribir, buscarla como a la plata y escudriñarla como a tesoro, según Proverbios 2:4. Proverbios 2:4. Bien, hermanos. Sí, también. Ahora te preguntar. A mí me gusta que así es. Hay que estudiar en casa. Este es el manual que usted tiene. Por eso le pregunté cuando dijimos, ¿está leyendo la Biblia? ¿Sacó tiempo para leer la Biblia? Entonces, si usted sacó tiempo para leer la Biblia, usted hizo sus apuntes, usted llenó su material. Este material que le dio es para que usted lo haga en la casa, en toda la semana. Saque sus 10 minutos diarios, una hora, aparte de su break de trabajo. Llénenlo ahí con su Biblia. Yo sé que no la va a tener, pero saque el teléfono ahí. Y no va a escribir igualito lo que dice el libro, no. Es lo que, cómo usted va, ¿verdad? Cómo usted entiende ese versículo, con sus propias palabras. Proverbios 2:4, no veo que dice, léalo duro. No trajo la Biblia, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Hermana, ayúdenme al hermano Pedro. 2:4. Proverbios 2:4. Lean. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro.
como a tesoros. Imagínense, así como nosotros nos esforzamos trabajando duro, ¿verdad? Y damos con todo hasta 5, 4 de la mañana ya andamos buscando para ir a trabajar y llegamos a las 8 de la noche para trabajar. Llegas a la casa en la noche a querer estudiar la palabra de Dios, no va a funcionar. Tienes que tener tiempo descansado. Saca tu tiempo para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al estudiarla, al meditarla, al leer tu palabra, dice la palabra de Dios, dice cómo debemos de buscar como sabiduría, y vamos a tener que más entendimiento. Y aquí dice, le voy a decir, como plata, tesoros escondidos. Así debemos de buscar la palabra de Dios, como escribieron mis hermanas, van cerca, pero miren lo bonito que se hizo, como plata y tesoros escondidos. Ese es Proverbios 2:4. ¿Escribió Pedrito? ¿Lo llenó ahí? ¿Lo llenó? Como plata y tesoros escondidos. Escríbanlo ahí, llénalo, los que no lo han llenado. Como plata y tesoros escondidos. Ahí va a poner en el número 2, en la letra C. En el número 1 ya lo escribimos, ahora el número 2. Como plata y tesoros escondidos. Hablando cómo estudiar la Biblia. Preguntas, hermano pastor. Un consejo para los hermanos. Pregunta, hermana Esther, a Isabel, a Pedro. ¿Basado estudiando la Biblia? Hermano, ese proverbio es bien bonito porque ahí habla de dos situaciones. Dice que hay que, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, plata y tesoro. Pero el proverbio dice que así como todos nosotros nos rebuscamos por el trabajo todos los días, el proverbio nos dice que de esa manera tenemos que buscar la palabra de Dios. Imagínate, o sea, hay que pasarlo a espiritualizarlo de esa forma. Así como nos matamos, porque todos vamos a trabajar y nos rebuscamos por el trabajo, ¿verdad? De esa manera dice como a plata, así hay que buscar también la palabra del Señor. No solamente el trabajo por el trabajo, sino que busquemos de esa manera. Es tu vida espiritual, ¿verdad? Es la vida espiritual más importante en esta vida, en tu caminar del cristiano. Es cierto que lo material es importante, pero en tu vida espiritual, esto tiene que ser prioridad número 1, hermana. Dice el pastor que estamos escuchando los audios, que cuando uno no quiere leer, es cuando más debemos hacerlo. Porque estamos expuestos. Así es. Y es algo que a mí me pasaba últimamente, de que no quería leer, o leía poquito y me desesperaba, no entendía. Pero quizás era eso, no oraba, no pedía perdón, no hacía lo que debería de hacer bien. Es como tú te acercas a la escritura. palabra de Dios. Pero si tú estás mal espiritualmente, ¿verdad? Si tú estás mal, has pecado, has hecho algo, porque recordemos, no somos perfectos. Estamos viviendo un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Pero si nosotros le fallamos a Dios, pero sabemos que tenemos que alimentarnos, tenemos que buscar de la palabra de Dios, pero para acercarnos a la palabra de Dios, los consejos son es confesar. Confesemos y oremos. Ahí va a entrar la confesión, ¿verdad? El arrepentimiento. Señor, te fallé, perdóname. Tome sus 10 minutos orando, por el tiempo que tú tomes, después te levantas y abre tu escritura y empiezas a leerla en orden. Ahora tú has escuchado cómo tú lo vas a leer en orden. Agarra un libro, toma ese libro, léelo, toma nota, ¿verdad? Como decimos biográficamente, quieres tomar la vida de David, la vida de José, de Sansón o de Ruth, su vida de él, estudiar su vida biográficamente, en orden. Entonces tú vas a tener un estudio con más entendimiento y tu mente, ¿verdad? Se va a abrir más. Y ahí es donde dice, ahí es donde entra este versículo.
ahí es donde la vas a buscar como tesoro, ¿verdad? Ya estás profundizando más, ya estás entrando ya no solo leerla, sino que a estudiarla. Es por esa la razón de que tienes que tener un diccionario. Es por esa la razón que tienes que, si no tienes una concordancia ahorita, la Biblia tiene una, pero es limitada. Tú puedes ordenar una en una librería, tal vez en NAI, no sé a dónde, porque yo no conozco si hay acá una librería, no sé, no conozco la que está en la 24, ¿verdad? Pero el énfasis, como dice nuestro pastor, así como nosotros salimos a buscar el trabajo para suplir nuestras necesidades, esas son necesidades materiales. Así tenemos que buscar también la palabra de Dios para suplir nuestras necesidades espirituales, la palabra de Dios. Toma tiempo leyendo tu palabra de Dios en orden. El estudio de la Biblia es más que solo leer la Biblia. Esto incluye una observación cuidadosa, interpretación y ¿qué más, hermano? Aplicación. ¿Qué más? El leer del panorama general, pero el estudio le ayuda a pensar, a aprender, a aplicar lo que lee. ¿Se fija? Le ayuda a pensar, a aprender y la vas a aplicar. Los que leen su vida. Acuérdese que la palabra de Dios, hermano, este es lo que así se comenzó. Hay que aplicarla. La lees, la estudias y también la memorizas para llevarla a la aplicación, ¿verdad? Porque, hermanos, estamos expuestos a todo afuera. Y eso es lo que vamos a entrar ahorita, a la memorización. Otra cosa muy importante también, hermano, es esto. Es lo que tú estás aprendiendo, compártelo. ¿Verdad? ¿Recuerda eso? Compártelo. ¿Ok? Otra cosa también muy importante, ¿qué otra cosa es, hermana Isabel? Si escuchó el mensaje de lo que dije también sería otra cosa importante. ¿Quién se acuerda? La manera de enseñar es leer. Sí, pero otro punto. Pastor, ¿se acuerda? Tomar a alguien como Para enseñar. no. Para estudiar con él. Sí, acuérdense de agarrar Alguien para estudiar. un ejemplo de vida de un hermano, como el pastor, nuestro hermano, ¿verdad? Usted, eso es lo que también es importante, que tú tengas a alguien para que los dos caminen, se instruyan, agarran un ejemplo, ¿verdad? Otra vez también dijimos, comparta lo que usted está aprendiendo, compártalo, porque dice la palabra de él que si tú compartes, más te va a motivar para aprender más, ¿verdad? Más nos va a motivar, acuérdense eso, nos va a motivar más para seguir aprendiendo, porque aquella persona que te escuchó, tú sembraste una semilla y esa persona va a esperar que tú le llegues con más. Así que ese es el énfasis de que nos preparemos, hermano. Memorícela. Número D. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Guardando la palabra. ¿Qué más dice el hermano Pedro? En mi corazón es tesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. 119 al 11. Búsquelo
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿A dónde ha guardado la palabra el salmista o el escritor? En su corazón. Cuando nosotros memorizamos, estamos atesorando, estamos aguardando, ¿verdad? ¿Y a dónde la estamos aguardando? Dice en el corazón. Porque usted ha escuchado bien nuestro Señor Jesucristo. De lo que hay en tu corazón, eso habla tu boca. Si tú te estás llenando de la palabra de Dios, cuando tú llegues a alguien, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Mira, y tú le vas a dar ánimo a esa persona. Es por eso que es importante la memorización de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Alguien tiene otra versión? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se fijan? El énfasis es este. Es memorizar y aprender. Más te llenas, más versículos aprendes, te va a entrar algo en ti, que al cometer un error la vas a pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en tu mente, está en ti, te va a ayudar a pecar menos. Es una arma que hay, ¿verdad? Es una herramienta que, por ejemplo, podemos decir, vamos a la calle y alguien te rebasa de un solo, y todavía hay personas que son malcriadas, porque a mí ya me ha pasado, me rebasan y todavía me quieren dar un golpe. ¿Cuál va a ser una reacción en ese momento? Yo sé que no hay nadie que me está viendo, ¿verdad? Dios te bendiga, bueno, de modo, pero van a entrar en una calma, no es lo mismo que y va a empezar también uno a insultarlo, sacar la mano y decirle cosas. Pero cuando está la palabra de Dios, como que te abstienes, te ayuda, te da calma, porque sabe de que no queremos pecar delante de nuestro Señor. Hay preguntas, ¿no? Hermano Rigo, ¿tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? Pedro. ¿Cómo? Número 1, hermana Ethel, ¿cómo dice? ¿Cómo le ordenó Dios a Israel recordar su palabra? Deuteronomio 11:18. Uno busque Deuteronomio 11:18, otro busque Deuteronomio 11:19 y otro Mateo capítulo 4 al 4 y el 7 al 10. Yo 11:19. Léalo. 11:18 el primero. Léalo. Ahí está juntito ahí. Ahí está juntito. 11:18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarán a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientan en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué escribió ahí usted, hermano, En la A, renglón? Sí. guardando los mandamientos. Ok, guardando sus mandamientos. Hermana Isabel, lean el 11:19. Y las enseñaréis a vuestros hijos
cuando te acuestes, cuando te levantes. Amén. Ahora mi pregunta para usted, ¿qué escribió? Enseñando a sus hijos en todo tiempo. Amén. ¿Y usted, hermano Pedro, qué escribió? Número 18, ¿qué escribió ahí? En el número A, o capítulo 11, 18, ¿qué escribió? Con sus propias palabras. Yo escribí enseñar la palabra de Dios a los familiares, amigos, personas conocidas que conozca uno, ya sea en el trabajo o en la calle, tratar de enseñarle la palabra y invitarlos a la iglesia también. Ok, hermano. Muy bien. Para los que no tomen nota, para los que quieren tomar arriba, número A, Deuteronomio 11:18, grabándola en sus corazones y mentes. Lo voy a repetir. Grabándola en sus corazones y mentes. Ahí escriba y anote. Número B, enseñándosela a los niños durante todo el día. ¿Usted dijo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ah? A sus hijos, ¿no? Todo el tiempo. Y aquí dice todo el día. Por eso el 18 habla de que escríbelas en las paredes. Así que dice el 19, el 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras, la ley de Dios, en vuestros corazones. Número 1, en sus corazones. Así dijo el salmista, ¿verdad? En sus corazones y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Sí se memorizaban las palabras para que ellos estudiaran los cinco libros del Tarot, ¿verdad? Torah, del Torah, ¿verdad? Y el pastor nos dijo el domingo que a los niños les enseñaba el libro de Levíticos, ¿verdad? Porque ahí ya era cómo presentarse a Dios para los sacrificios, las oraciones, así preparaban ya los niños. Entonces, por eso de que ellos memorizaban la palabra de Dios, la andaban recitando. Yo me encontraba en las calles personas que andan, pero esos son otros que andan con unas collares y andan ahí, cada collar andan recitando. Personas, yo no sé, no soy musulmán también. ¿Sí? Andan repitiendo eso todo así, pero es cierto porque yo he visto, hay unos que andan pequeñitos, hay unos que son así de gruesos, y lo andan para darle vuelta y ni voltean a ver para los lados, sino que allá recitando, aprendiendo. ¿Verdad? Más nosotros que conocemos el Evangelio de nuestro Señor, ¿cómo no tenemos que memorizar la palabra? Buscar de ello, aprender de ello, ¿verdad? Por eso hay una pregunta para usted. ¿Usted le gustaría compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Le gustaría a usted compartir el Evangelio? Sí, ¿verdad? Entonces, memorice versículos para evangelismo. Memorice versículos para que usted evangelice a su hermano Pedro, a su primo, a sus hijos. Rico en la noche para que le lea la Biblia a la niña y ahí está. Como dice Deuteronomio, a sus hijos la lee, el número 19. Por tanto pondréis mis mandamientos, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos y seréis por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes
en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acostes y cuando te levantes. Tenemos trabajo para nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos. Aunque no quieran, ven acá. Te voy a leer la Biblia. Ven. Hagámoslo. Comprometámonos con el Señor. Hay que instruir a nuestros hijos también. Es muy importante más estos tiempos. Como el mensaje que daban los pastores el miércoles. Estamos en tiempos difíciles. Y nuestros hijos, si no los instruimos, ellos van a estar expuestos a todo el mundo. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cómo está la internet? ¿Cómo se ha aumentado la tecnología? Ya, yo sé que he visto niños más pequeñitos con sus tablas. ¿Cómo la manejan? ¿Qué habilidad? Mateo, ¿quién tiene Mateo 4:4? Amén. Léalo. Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si mostraron mi agrado. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿para qué van a memorizar la palabra de Dios, hermano? No, el hermano Germán. Está que me está escondiendo. Hermano Germán. ¿Para qué se va a memorizar la palabra de Dios? Ahorita lo leyó el hermano. ¿Ah? Cuando venga el tentador, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a responder? Cuando venga la tentación que trae el tentador a tu vida. Ahorita hay hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. La palabra de Dios, ahí está. Dios respondió con la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Es la razón de que tú y yo tenemos que ponernos a memorizar la palabra de Dios, para cuando venga el tentador con las tentaciones, nosotros estemos ya preparados con la palabra de Dios, como le dijo nuestro Señor Jesucristo. Él así respondió con la palabra de Dios, no con otras cosas, no, con la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios. Tenemos que estar, por eso es la razón de que tú y yo tenemos que leer, estudiar, memorizar y llevarla a la práctica. ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica? Cuando está llegando el momento de la prueba. Ahí vas a ser probado si es verdad lo que tú has estado aprendiendo y estudiando y escuchando por meses y años va a cobrar vida en tu vida en ese momento. ¿Cómo tú vas a reaccionar cuando nadie te está viendo? Cuando nadie me esté viendo, ¿cómo voy a reaccionar con mi compañero de trabajo, con mi cónyuge o con mis hijos? O con mi ex, como sea. ¿Cómo voy a responder yo? Si tú eres un hijo de Dios, tienes que responder con la palabra de Dios. Y si tú no sabes la palabra de Dios, mejor da la espalda, como dice nuestro Señor Jesucristo, pon la otra mejilla, pero no actuar como ellos, porque entonces ahí ya le diste entrada a la enemigo. Es por esa la razón de que tenemos que aprender la palabra de Dios para responder a nuestro enemigo. Amén. Número A, durante las 3 confrontaciones con Satanás, ¿qué hizo Jesús para superar sus tentaciones? ¿Qué hizo, hermana Isabel, en su escritura, en su palabra? Lo confrontó con la palabra de Dios. Ah, eso, ¿ya yo? Y es cierto, hermana. Yo le escribí, le contestó conforme está escrito. Sí, con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque al estar escrito
Miren, es por eso que es bueno la palabra esta del estudio, porque tú mismo lo pones con tu propia mente. Es cierto, hermano Pedro, ¿cómo escribiste? Hermano Pedro. ¿Cómo escribió, hermano Pedro? Bueno, lo que no escribieron, pongan ahí. Él citó las escrituras. Eso es todo. El Señor Jesús citó las escrituras. Número B. Léame el número B, hermano Isabel. ¿Cómo puede usted aplicar este ejemplo a su propia vida? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo puso usted ahí? Yo escribí que si somos hijos de Dios, no temeremos a mal alguno ni a tentaciones del enemigo. Ok, hermana Alta. Leyendo la Biblia para no permitir que nadie nos engañe. Ok. ¿Alguien más que escribió ahí? ¿Que quiera participar? Bueno, si el que quiere escribir va a poner esto también ahí. Si el memorizar escritura era importante para Jesús, es más importante para los cristianos. Amén. Si el memorizar la escritura era importante para Jesús, es más importante para los cristianos. Número 3. ¿Escribieron o lo vuelvo a repetir? Bien. Repetir. Si el memorizar la escritura era importante para Jesús, ¿cómo es más importante para los cristianos? Para usted y para mí. Esto es personal, ¿verdad? Para mi vida tiene que ser importante la memorización de la palabra de Dios. Número 3, para terminar, en el Salmo 48, que escribió en sus propias palabras. Quiero con la hermana Isabel. El número 3, hermano, el último. Dice que debería ser nombrado hacer su voluntad y su ley. Ok. ¿Y la hermana Ethel qué escribió? Hacer la voluntad de Dios alegra mi corazón. Amén. ¿Alguien más que escribió? Pero, ¿qué escribió? Esa no es que No, ok, eso. Mejor diga la verdad. Así tiene que ser. Bueno, escribo ahí: el deseo de hacer la voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. El deseo de hacer la voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, hay deseo de hacer su voluntad. Y estaba en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tenemos la palabra de Dios, nos da deseo de hacer su voluntad de Dios. ¿Escribiste? ¿Sí escribieron lo que dije? No. El deseo de hacer su voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. Esa es la parte, el número 3. El deseo de hacer la voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. Y al terminar es más fácil memorizar con un propósito el comprender el significado o la aplicación del pasaje. Hará más fácil la memorización con un
pastor, le queda a usted medite en ello. ¿Ok? Hermanos, estudien el folleto, escriban ahí, no importa, no va a ser perfecto, pero lo que usted tenga, lo que usted entiende del versículo, escríbanlo. No importa que sea, lo que usted entienda, escríbanlo, ¿ok? Ok, bien. Gracias, hermano. Amén. Solamente les quiero dejar un versículo para el resumen de lo que estamos haciendo, hermano, porque con este versículo nos quita todos nuestros argumentos carnales que nosotros tenemos y excusa para no hacer lo que estamos haciendo y sobre todo para no esforzarnos, porque ya Dios nos dio la capacidad. Se lo voy a leer nada más. Está en Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Miren lo que el Señor hizo en usted y en mí desde que le entregamos nuestra vida. Solo lo quiero leer porque lo que el hermano ha puesto es muy importante también esta noche. Dice, y les daré un corazón y un espíritu, fíjense, nuevo. Para empezar, el Señor nos dio un corazón y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra que teníamos antes, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Fíjense el propósito, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y número 2, y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Verdad? Que no tenemos excusa, hermano. Dios nos ha dado un corazón de carne o el corazón de piedra que teníamos antes. Y el propósito es para que lo que estamos aprendiendo lo hagamos. Y sí lo podemos hacer. Todo está en que le pongamos nosotros ¿qué? Amor, pasión, fe, esfuerzo todos los días para que cumplamos la voluntad de Dios. Así que les dejo eso para que esto nos impulse a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a orar terminando, hermano. Si quiere, de una vez para que no nos interrumpa a la hora que estemos orando, quiero poner la ofrenda del día viernes y luego vamos a orar. Pero una tomada, hermano, vamos a poner parte el corazón, hermano, cuando vemos hermano que no quiere caminar en el Señor, parte el corazón cuando no quiere poner de su esfuerzo, parte el corazón cuando no hay pasión, cuando no hay esfuerzo, no hay ganas, no hay fuego en las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es motivo de oración, ¿verdad? Lo que dijo hermano, el Señor viene pronto también. Es que vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Tú conoces los corazones de cada uno esta noche y tú sabes por qué me has puesto a orar esta noche hacia ti, Señor, porque hay un dolor, hay una inquietud y sabemos, Señor, y reconocemos que no somos dioses. Gracias, porque no somos dioses, porque esta parte que sentimos muchas veces en nuestro corazón son cosas que no podemos hacer nosotros. Y es por eso que estamos aquí en esta noche, a través de este estudio precioso que estamos aprendiendo fundamentos de nuestra fe. Tener este tiempo de oración, Señor, porque hay muchos soldados que están tirados, Señor, y sobre todo que han perdido aquella llama, aquel fuego que una vez tú pusiste en el corazón de ellos. Y se han apagado por diversas formas y diversas excusas, Señor. Porque ahora, Padre, vemos a través de la Biblia y es eso lo que estamos conociendo. El tema que estamos teniendo es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es conocerte a ti. Conocer la Biblia es conocer tu voluntad. Conocer la Biblia es saber lo que tú dejaste escrito para nosotros. La Biblia eres tú, la Biblia es la voz tuya. Y es importante este tema de conocerte cada día, Señor. Padre, te queremos pedir perdón esta noche, porque de una u otra forma hemos buscado como a plata más
trabajo, más nuestros tiempos, el deleites de nuestra carne, más en otras cosas, y no lo hemos buscado como tú nos mandas tu reino. No hemos buscado y hecho el esfuerzo, Señor. Y este es un ejemplo que en la semana no hemos hecho aparte un tiempo para conocer de la Biblia, para hacer mi trabajo. Eso es el cristianismo, conocerte a ti todos los días. Esta es la vida eterna, dijiste tú, Señor, que te conozcamos a ti y a Jesús a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esto es nuestro camino al cielo, cuando nos preocupamos en estas clases, en este tema importante del fundamento de nuestra fe. Perdona, Padre, porque en la semana muchas veces lo hacemos a un lado y le damos énfasis a otro. Te pedimos perdón, Señor. Sabes que somos humanos, Padre bendito, pero esta noche queremos orar para que, Señor, sabemos que todo esto tiene que provenir de ti, de tu Espíritu Santo, porque de nuestra carne no proviene nada. Proviene haraganería, proviene descuido, proviene negligencia, proviene el no querer hacerlo. Por eso oramos esta noche, porque tu Espíritu Santo nos redarguya y nos hable seriamente en estos tiempos en que estamos viviendo serios y peligrosos, donde tenemos que conocerte más y más, Señor. Oh Padre, no permitas que la llamita que tenemos en esta noche se nos apague, Señor. Que no suceda en nuestras vidas, como han sucedido ya en algunos hermanos apagados completamente. Oh Padre benditos, pedimos y suplicamos esta noche que esta llama, al contrario, se avive cada día más. Que tengamos más pasión por buscarte, Señor. Que tengamos más ganas de leer la Biblia. Y como tú lo dices en tu palabra, cuando menos tengamos ganas, hay que hacer esfuerzo por estudiarla más. Cuando no tenga ganas de buscarte, tengo que buscarte más. Cuando no tengo ganas de orar, tengo que orar más. Cuando no tenga ganas de venir al culto, tengo que venir a los cultos. Señor, ayúdame, Padre, cada día, Señor. Y yo oro por los que están aquí, Señor, los que han venido esta noche, y que tú conoces el corazón de cada uno de ellos, que desea y anhelan hacerlo, pero nuestra lucha contra la carne es todos los días. Pero te pedimos, Señor, que nos vuelvas a recordar que es más fuerte el que tú nos has dado, el Espíritu Santo, que el que está afuera. Y que volvemos a recordar que una vez teníamos un corazón duro de piedra, pero tú lo convertiste en carne. Y lo diste con un propósito, Señor, para que nosotros pudiésemos guardar tu palabra y hacer tu voluntad. Así que, Señor, gracias porque nos vuelves a recordar eso, para que nuestros argumentos queden inválidos delante de ti. Y aprendamos esta noche a buscarte verdaderamente, con amor y compasión. Ayúdanos, Señor bendito. Esa es nuestra oración esta noche. Ayúdame a mí a buscarte primeramente. Ayuda a mi hermano Matías a buscarte primeramente. Ayuda a tu esposa, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hermanos, ayuda a mi cuñado, a mis hermanos que están aquí, todos, Padre bendito, los que nos están escuchando por este medio de comunicación, Señor. Oramos para que esta noche esa llama sea avivada en el nombre de Jesús. Y que a partir de esta noche, Señor, tú empieces a hacer la obra que lo creamos por fe. Gracias, Padre bendito. Gracias por lo que tuvimos, gracias por el dador alegre que dio este día viernes. Y otra vez, Señor, esperamos este domingo para que nos vamos a reunir y estar estudiando tu palabra. Llévanos con tu paz, Señor, con tu gozo. Lleva a nuestros hermanos para que avancen así con cuidado, que puedan llegar a sus hogares. Y algunos que vamos a trabajar, llévanos también con toda precaución y con toda paz. Que la paz de Cristo more en esta noche con nosotros, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Ya se me está olvidando.